Bienvenidos a una historia que os mantendrá al borde del asiento. Si alguna vez os habéis sentido subestimados, despreciados o invisibles, esta historia es para vosotros. Antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, dale a me gusta a este video si amas la justicia poética y el empoderamiento. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo relato épico y deja un comentario con tu opinión. Os prometo que cada giro os hará cuestionar quién tiene realmente el control. ¿Y el final? Creedme, no lo veréis venir. La última noche de la paciencia, en su 20º aniversario de bodas, Carmen Soler estaba sentada sola en una mesa del restaurante El Jardín de Orfila, uno de los más exclusivos de Madrid. Con 7 meses de embarazo, esperaba a un marido que, en el fondo de su corazón, sabía que nunca llegaría. Lo que él ignoraba era que esa tranquila ama de casa, a la que llevaba años ignorando y menospreciando, era secretamente la dueña de un imperio tecnológico valorado en más de 100 de euros, y que esta noche, finalmente, dejaría de esconderse. Esta es la historia de una traición imperdonable, una venganza calculada y el retorno definitivo de una reina. Doña Carmen, su marido ha llamado para decir que llegará tarde de nuevo. Carmen levantó la vista de su teléfono, encontrándose con la mirada compasiva de Enrique, el maître del restaurante. La voz del hombre llevaba ese tono particular reservado para las esposas que esperaban solas en cenas de aniversario. Una mezcla de lástima y discreción profesional que Carmen ya había escuchado demasiadas veces. Enrique llevaba 15 años trabajando allí y la había visto sentada en esa misma mesa, esperando a Bruno, más veces de las que cualquiera podría contar. «Gracias, Enrique», dijo Carmen, su mano moviéndose inconscientemente hacia su vientre de 7 meses. El bebé dio una patada, como si sintiera la decepción de su madre. «Esperaré un poco más». La música de piano clásico flotaba por el restaurante, una pieza melancólica de Chopin que parecía demasiado apropiada para el momento. A su alrededor, el suave tintineo de las copas de cristal y las conversaciones susurradas de parejas que sí habían acudido a sus reservas creaban una sinfonía de relaciones normales. De esas en las que los compañeros valoran el tiempo del otro, donde los aniversarios significan algo más que otro día para quedarse trabajando hasta tarde. 20 años. Carmen pensó en ese número mientras bebía su agua con gas, las burbujas haciéndole cosquillas en la nariz. 20 años de matrimonio con Bruno Soler, y no podía recordar el último aniversario en el que él hubiera llegado a tiempo. De hecho, no era verdad. Podía recordar que fue en el 5º aniversario, cuando Industrias Soler aún estaba en apuros, cuando Bruno necesitaba su apoyo emocional, y las misteriosas inyecciones de dinero que aparecían exactamente cuando la empresa más las necesitaba. La vela de la mesa osciló, proyectando sombras sobre el lugar vacío frente a ella. El camarero había retirado discretamente el segundo servicio después de la primera hora, pero Carmen pidió que lo pusieran de vuelta. La esperanza, supuso, era lo último que moría en un matrimonio. Su teléfono vibró sobre el mantel blanco. El nombre de Bruno apareció en la pantalla, y por un momento, Carmen pensó en no contestar. Pero 20 años de condicionamiento se impusieron. «Carmen», la voz de él era aguda, impaciente, el mismo tono que usaba con los ejecutivos junior que lo decepcionaban o con los proveedores que no cumplían los plazos. «Escucha, ha surgido un imprevisto en la oficina, una gran reunión de fusión con la filial de Tokio. ¿Entiendes?» De fondo, Carmen escuchó una risa femenina, aguda, y copas de champán chocando. Luego música, pero no la que se tocaba en oficinas. Era música de discoteca,
los graves retumbando a través del teléfono de Bruno. Escuchó el sonido inconfundible de un corcho de champán estallando, seguido de más risas femeninas. «Claro, Bruno», respondió ella, manteniendo la voz medida y educada, ocultando el agotamiento que se instalaba en sus huesos como plomo. 20 años de práctica la habían convertido en una experta en esconder sus verdaderos sentimientos. La fusión es importante. Genial, no me esperes despierta. Colgó sin despedirse, sin mencionar el aniversario, sin preguntar por el bebé, sin siquiera fingir que le importaba ya. El camarero se acercó con un postre, un soufflé de chocolate con una delicada escultura de azúcar encima, hábilmente elaborada para parecer dos cisnes con los cuellos entrelazados. Cortesía de la casa, señora Soler, por su día especial. Carmen sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Sus ojos, Bruno solía decir, eran como chocolate derretido, cálidos y acogedores. Ahora estaban simplemente cansados. ¡Qué detalle tan amable! Por favor, agradézcaselo al chef de mi parte. Mientras estaba sentada allí, rodeada de parejas felices que celebraban sus propios hitos, su teléfono vibró con una notificación de redes sociales. La asistente ejecutiva de Bruno, Lucía, lo había etiquetado en fotos. Lucía era joven, ambiciosa y completamente ajena al hecho de que la esposa de su jefe la seguía en Instagram con un seudónimo. Carmen sabía que no debería mirar, pero su dedo se movió por su propia cuenta, atraído por la misma curiosidad morbosa que hace que la gente disminuya la velocidad en escenas de accidentes. Allí estaba él, su marido millonario, aunque ella ya pensaba en él como su futuro exmarido. Con los brazos alrededor de una joven modelo llamada Sofía Rosales. La hora mostraba hace 15 minutos. La ubicación, Eclipse, el club nocturno más exclusivo de Madrid, donde la cuota de socio costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. En la foto, la mano de Bruno descansaba demasiado abajo en la espalda de Sofía. Demasiado abajo para una reunión de negocios, demasiado íntimo para una conocida casual. Sofía era todo lo que Carmen no era. 23 años, rubia, delgada de esa manera que sugiere que vivía de zumos verdes y otras sustancias, usando un vestido que costaba más que el alquiler mensual de mucha gente y que no dejaba nada a la imaginación. Carmen respiró profunda y pausadamente, una técnica que había aprendido en las clases de yoga prenatal a las que asistía sola, mientras Bruno supuestamente estaba en reuniones de la junta directiva. Estudió la foto más de cerca. Detrás de Bruno y Sofía veía a otros ejecutivos de Industrias Soler, todos levantando copas en lo que parecía una celebración. La fusión de Tokio aparentemente exigía champán y modelos. El camarero regresó flotando discretamente. ¿Desea algo más, señora? Solo la cuenta, por favor, dijo Carmen, su voz firme, a pesar del terremoto que ocurría en su pecho. Al firmar el recibo con la tarjeta de crédito de Bruno, que pronto sería cancelada si de ella dependía, Carmen hizo una nota mental para llamar a su abogada por la mañana. No al abogado de Bruno, ni al de la familia que cuidaba de la planificación patrimonial, sino a su abogada, esa que Bruno ni siquiera sabía que existía, al igual que no sabía tantas otras cosas. Enrique apareció con su abrigo, una capa de cachemir que Bruno le había regalado en Navidad hacía 5 años, cuando todavía se tomaba la molestia de dar regalos que no fueran seleccionados por su asistente. «Señora Soler», dijo Enrique en voz baja mientras la ayudaba con el abrigo, «si me permite, usted merece algo mejor». Carmen lo miró a los ojos, sorprendida por la ruptura del protocolo profesional. Enrique tenía una hija de su edad. Ella lo recordó. Él lo había mencionado una vez. «Gracias, Enrique», dijo ella simplemente,
empiezo a creer que tienes razón. Mientras salía a la noche lluviosa de Madrid, su chofer sostenía el paraguas sobre su cabeza. Carmen Soler hizo una nota mental para llamar a Patricia Moreno por la mañana. Patricia era la mejor abogada de divorcios de Madrid y, lo más importante, se especializaba en divorcios de alto patrimonio, donde uno de los cónyuges tenía bienes ocultos, porque mientras Bruno pensaba que estaba casado con una exsecretaria que debería estar agradecida por su éxito, la verdad era mucho más complicada. La lluvia golpeaba los cristales del coche mientras el chofer navegaba por el tráfico de la Castellana. Carmen puso la mano sobre su vientre, sintiendo el movimiento del bebé. «Ahora somos solo tú y yo, pequeña», susurró. «Pero no te preocupes, mamá lleva mucho tiempo preparándose para este día. ¿Qué pensáis? ¿Debería Carmen haberle dado una segunda oportunidad a Bruno o hizo bien en preparar su salida? Dejad vuestra opinión en los comentarios». El recuento de secretos. La cafetera burbujeaba en la cocina impecable del ático de 3 millones de euros en el barrio de Salamanca. Un inmueble de lujo que a Bruno le encantaba ostentar en las fiestas. Carmen estaba sentada en la barra de desayuno, con su portátil abierto en hojas de cálculo, que Bruno nunca supo que ella entendía. Las noticias de la mañana pasaban suavemente en la TV, algo sobre acciones de tecnología que le interesaría más si no estuviera calculando exactamente cuánto valía su imperio oculto. Las hojas de cálculo contaban una historia que Bruno nunca se molestó en leer. Tecnologías Chen. Ella mantuvo el apellido de soltera de su madre para la empresa, aunque Bruno nunca había preguntado por la familia de su madre, más allá de confirmar que no podrían contribuir con los costes de la boda. La empresa valía ahora 150 millones de euros, con filiales en inteligencia artificial, computación cuántica y biotecnología. Todo construido mientras Bruno pensaba que ella pasaba los días en almuerzos de caridad y yendo al spa. El ascensor privado pitó con un sonido sofisticado, diseñado para ser agradable en lugar de estridente. Bruno entró aún usando el traje Armani de ayer, el cabello canoso ligeramente despeinado, oliendo a un perfume que no era el de ella. Era un perfume caro. Reconoció Lost Cherry de Tom Ford, unos 300 euros el frasco. Sofía, al parecer, tenía gustos caros. «Carmen», dijo él, sin mirarla a los ojos, mientras se servía café de la máquina que costaba más que el coche de mucha gente. «Necesitamos hablar sobre nuestro acuerdo». Ella cerró el portátil lenta, deliberadamente, cruzando las manos sobre su barriga. El bebé estaba tranquilo esta mañana, como si sintiera la tensión en el ambiente. «Nuestro acuerdo. ¿Es así como llamamos a nuestro matrimonio ahora?» La mandíbula de Bruno se tensó. Odiaba cuando ella lo cuestionaba, especialmente con ese tono calmado y medido que lo hacía sentirse analizado. Era el mismo tono que ella había usado cuando le sugirió que invirtiera en ciertas startups tecnológicas. Sugerencias de las que él se rió, hasta que sus socios de golf hicieron las mismas recomendaciones meses después, cuando Carmen ya había asegurado sus propias posiciones a través de empresas fantasma. «No seas dramática», dijo él, usando su voz de CEO, esa que hacía llorar a los ejecutivos junior en el baño después de las reuniones. «Sabes de lo que estoy hablando. Esta situación ya no funciona. Un hombre en mi posición necesita un cierto tipo de pareja». «¿Y qué tipo sería ese, Bruno?», preguntó Carmen, observando cómo jugueteaba con la alianza de platino, esa por la que ella había ahorrado 6 meses para comprar cuando eran jóvenes, pobres y supuestamente estaban enamorados. «Alguien que entienda las exigencias del mundo de los negocios», dijo él, adoptando ese tono condescendiente que usaba con cualquiera que considerara inferior. O sea,
casi todo el mundo. Alguien que pueda seguir el ritmo de los requisitos sociales de estar casado con un CEO. Alguien que pueda ser un activo, no un pasivo. Carmen casi se rió. Si al menos él supiera que ella había sido el activo todo el tiempo. Que cada éxito que Industria Solar había alcanzado en los últimos 20 años había sido orquestado por ella, planeado a través de una cuidadosa manipulación del mercado e inversiones estratégicas que Bruno creía que eran coincidencias afortunadas. Nos hemos distanciado, Carmen, continuó él, animado por su propio discurso ensayado. Tienes que verlo. Te has dejado llevar. Gesticuló vagamente hacia su barriga, como si su hijo fuera una prueba de fracaso en lugar de compromiso. No entiendes lo que se necesita para mantener mi imagen. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a un evento corporativo pareciendo alguien que pertenece a mi brazo? Hace 3 semanas, Bruno, respondió Carmen con calma. En la gala benéfica de Industria Solar. Usé el vestido de Oscar de la Renta, ese que dijiste que me hacía parecer que me esforzaba demasiado. Conversé con los inversores japoneses sobre su interés en aplicaciones de computación cuántica. Aunque tú me presentaste como tu esposa que se interesa por la tecnología como hobby, el rostro de Bruno se sonrojó. No esperaba que ella recordara los detalles, y ciertamente no esperaba que ella contraatacara con sus propias palabras. A eso me refiero. Eres pasivo-agresiva, Carmen. Es agotador. Veo muchas cosas, respondió ella, tomando un sorbo de su té descafeinado, una mezcla especial importada de Japón que costaba una fortuna. Bruno se había quejado del gasto hasta que ella dijo que era del Mercadona, incluyendo las fotos en eclipse anoche. Sofía Rosales parece ser muy comprensiva con tu posición. El rostro de Bruno pasó del rojo al pálido en segundos. No esperaba que ella ya lo supiera. En 20 años de matrimonio, se había vuelto complaciente, asumiendo que Carmen era demasiado ingenua, demasiado confiada y demasiado dependiente para prestar atención a sus actividades. Es una relación de negocios, dijo él, pero a su voz le faltaba convicción. ¿Es así como lo llamamos?, devolvió Carmen, usando sus propias palabras, una técnica que había aprendido en seminarios de negociación a los que asistía mientras Bruno pensaba que estaba en el club de lectura. ¿Cuánto tiempo duró esa relación de negocios? ¿3 meses? ¿6? Bruno se quedó en silencio por un momento, y Carmen pudo verlo calculando, tratando de descubrir cuánto sabía ella. ¿Cuánto podría mentir? Finalmente, sus hombros cayeron levemente. 8 meses. La admisión flotó en el aire. 8 meses. Carmen estaba embarazada de 7, lo que significaba que él había comenzado la aventura cuando supuestamente estaban intentando tener este bebé. Cuando él le había sostenido la mano en la clínica de fertilidad y prometido que estaban juntos en esto. 8 meses, repitió Carmen, su mano moviéndose protectoramente sobre su vientre. Entiendo. Es exactamente a esto a lo que me refiero, dijo Bruno, la rabia reemplazando su vulnerabilidad momentánea. Eres manipuladora, Carmen. Manipulas cada conversación. Te descuidaste. No entiendes lo que se necesita para mantener mi imagen, para dirigir una empresa como Industria Solar. Te quedas aquí en este ático que yo pago, viviendo de mi éxito, sin contribuir con nada. Carmen se levantó lentamente, sus movimientos deliberados a pesar del embarazo avanzado. Con 7 meses, se movía con la gracia cuidadosa de quien lleva una carga preciosa. Tal vez tengas razón, Bruno. Las cosas necesitan cambiar. Él parpadeó, sorprendido por su conformidad. En 20 años de matrimonio, Carmen nunca había estado de acuerdo con él tan fácilmente, especialmente no sobre algo tan significativo. Generalmente,
Ella luchaba de forma tranquila pero persistente, desgastándolo con lógica y apelaciones emocionales, hasta que él cedía o salía furioso. «Bien», dijo él desconfiado, pero tratando de mantener el control. «Haré que mi abogado se ponga en contacto con el tuyo. Podemos hacer esto de forma limpia. El acuerdo prematrimonial es directo». «Sí», dijo Carmen, caminando hacia el dormitorio que habían compartido durante 2 décadas. «Definitivamente, involucra a los abogados. Patricia Moreno es muy recomendada». «¿Tú ya has encontrado una abogada?» La voz de Bruno falló levemente. Carmen se detuvo en la puerta sin volverse. «Hace 8 meses, Bruno. Tú mismo acabas de decirme cuánto tiempo». Mientras ella desaparecía en el dormitorio, Bruno se quedó solo en la cocina. De repente, inseguro de quién había tenido realmente el control de aquella conversación. Su teléfono vibró. Sofía preguntaba sobre el cronograma del divorcio, queriendo saber cuándo podría publicar fotos de ellos juntos, planeando su futuro con el dinero de él. Él sonrió, tranquilizándose. Carmen era una ama de casa sin recursos. El acuerdo prematrimonial en el que él había insistido hacía 20 años garantizaría que ella no recibiera nada. Ella era una secretaria que ganaba poco cuando se conocieron. No tenía dinero de familia, ni herencia, ni red de seguridad. Ella lo necesitaba a él. ¿Creísteis por un segundo que Carmen se dejaría pisotear así de fácil? Comentad si su respuesta os ha sorprendido. El telón se levanta. En el dormitorio, Carmen cogió su teléfono seguro, aquel registrado a nombre de su empresa. No señora de Bruno Soler. Envió un único mensaje a David Park, su asistente en la empresa, que Bruno ni siquiera sabía que existía. «Es hora de ejecutar el proyecto Fénix». La respuesta de David fue inmediata. «Todos los activos preparados para revelación, equipo jurídico en espera, contactos de prensa listos. Su imperio aguarda su comando». Carmen sonrió, el primer sorriso genuino en meses. Se preguntó cuántas mujeres habrían escuchado las mismas palabras de sus maridos millonarios. Cuántas fueron informadas de que serían cambiadas por un modelo más nuevo, como un coche que se depreció más allá de su valor útil. Cuántas fueron informadas de que no contribuían con nada, mientras al mismo tiempo eran el cemento invisible que mantenía todo unido. Sacó la maleta de marca que Bruno le había comprado en su 16º aniversario, cuando aún recordaba los aniversarios, y comenzó a llenarla con artículos escogidos a dedo. No las joyas llamativas que él le había dado para ostentar su riqueza, sino cosas prácticas, documentos, discos duros, fotos de sus padres por las que él nunca había preguntado. Su teléfono sonó. El nombre de Patricia Moreno apareció en la pantalla. «Carmen». La voz de Patricia era cálida pero profesional. «David me ha dicho que estás lista para proceder». «Él pidió el divorcio esta mañana», confirmó Carmen. «Admitió la aventura de 8 meses. Con suerte, lo grabaste todo». «Todo en nuestro ático está grabado, Patricia», dijo Carmen. «El sistema de seguridad en el cual Bruno insistió. Él simplemente nunca preguntó quién controlaba realmente los datos». «Brillante. Por eso eres mi cliente favorita. 20 años de preparación para este momento. La mayoría de las mujeres no piensan a largo plazo. La mayoría confía en sus maridos», respondió Carmen, doblando un vestido negro simple, el que había usado en el funeral de su padre, el que Bruno dijo que la hacía parecer pobre. «Dejé de confiar en Bruno el día en que me hizo firmar aquel prematrimonial sin dejar que una abogada lo revisara. Fue entonces cuando supe que necesitaba mi propio imperio». Hablando de eso, el equipo de auditoría forense encontró algo interesante en los libros de Industrias Soler. Carmen dejó de empacar. «Bruno ha estado usando algoritmos para tomar decisiones de trading.
Algoritmos muy sofisticados que parecen predecir el mercado con una precisión asombrosa. El tipo de algoritmo que exigiría un genio en programación para crear. Imagínate, dijo Carmen secamente. Lo interesante es que esos algoritmos coinciden exactamente con los registrados en la cartera de propiedad intelectual de Tecnologías Chen, la cartera que tú has estado construyendo hace 20 años. Él te está robando. No fue una pregunta, dijo Carmen. Hace aproximadamente 10 años, generando cientos de millones en beneficios que él alegó ser fruto de su propia astucia. Carmen, esto no es solo un divorcio, es robo corporativo a escala masiva. Carmen se sentó en la cama, la mano sobre su vientre mientras el bebé pateaba. Patricia, quiero que documentes todo, pero no archives nada todavía. Deja que Bruno piense que está ganando por un tiempo. El prematrimonial del cual él está tan orgulloso tiene una cláusula de infidelidad que él probablemente olvidó. Infidelidad durante el embarazo anula todo el acuerdo. Tú sabías de esa cláusula hace 20 años, ¿no? Yo la escribí, admitió Carmen. Bruno estaba tan enfocado en garantizar que yo no pudiera reclamar sus ganancias futuras, que no leyó la letra pequeña sobre lo que anularía el acuerdo. Su abogado acababa de salir de la facultad, desesperado por agradar. Puede que haya sugerido algunos términos que parecían favorables a Bruno, pero que en realidad me protegían a mí. Brillante. ¿Cuándo quieres revelar Tecnologías Chen? Carmen miró alrededor del dormitorio a la ropa de marca que Bruno había elegido para ella. Las joyas destinadas a marcarla como propiedad de él. La vida que había fingido vivir mientras construía algo real en las sombras. Pronto, dijo ella, pero primero dejemos que él muestre al mundo quién es realmente. Deja que desfile con Sofía. Deja que me difame en público. Deja que piense que venció. Cuanto más alto construya su castillo de naipes, más espectacular será el colapso. ¿Os parece justa la estrategia de Carmen o debería haberlo confrontado directamente? Jacques Mate. La sala de conferencias de Pérez, Moreno y Asociados olía a cuero y dinero antiguo, con ventanales de suelo a techo con vistas a la Castellana. El despacho ocupaba toda la planta de un edificio emblemático. Su prestigio no se medía en lujos modernos, sino en las fotos de clientes famosos que cubrían la pared. Senadores, celebridades y más de algunos multimillonarios que necesitaron representación discreta durante divorcios complicados. Bruno se sentó frente a Carmen. Su abogado, un tipo estilo Wall Street, con traje afilado llamado Marcos Fernández, hojeaba papeles con eficiencia agresiva. Marcos era todo lo que Bruno valoraba en un abogado. Despiadado, caro y completamente sin conciencia. Su Rolex captaba la luz mientras organizaba documentos, una sutil exhibición de riqueza que Bruno apreciaba. «Vamos a hacer esto rápido», dijo Marcos, su discurso veloz interrumpiendo cualquier intento de cortesía. «Mi cliente es un hombre ocupado. El prematrimonial de hace 20 años es claro. En caso de divorcio, la señora Soler recibe apenas lo que trajo al matrimonio». Que fue nada. Patricia Moreno, la abogada de Carmen, era todo lo que Marcos no era. Voz cálida con acero por debajo. Paciencia que enmascaraba un brillantez estratégica. Ajustó sus gafas de lectura, un par simple que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente, y cogió el acuerdo prematrimonial. Patricia había ejercido durante 30 años, llevado divorcios para esposas de altos cargos y nunca había perdido un caso en el que hubiera bienes ocultos. ¿Que fue nada?, añadió Bruno, su móvil vibrando con mensajes de Sofía. Ni siquiera intentaba esconderlo ya. La pantalla se iluminaba con «¿Cuándo podemos hacerlo público, cariño?
El brazalete de Cartier es perfecto. Carmen era secretaria cuando nos conocimos, continuó Bruno, la voz goteando con descendencia. Fui más que generoso a lo largo de los años. Ropa, joyas, estilo de vida, todo provisto por mí. Ella vivió como una reina gracias a mi éxito. Carmen se sentó tranquilamente, las manos cruzadas sobre su vientre, observando la confianza de Bruno como un científico estudia una especie. Usaba un vestido negro simple hoy, nada llamativo, el tipo de ropa que susurraba en vez de gritar. Bruno siempre subestimó el poder de los susurros. El teléfono de Bruno sonó. Él miró el aparato, después a la sala. Necesito contestar. Es sobre la fusión de Tokio. Por favor, dijo Patricia suavemente. Esperaremos. Bruno salió al pasillo. Su voz podía oírse a través de las puertas de cristal. Sofía, querida, te dije que estoy en el despacho de los abogados. Sí, el divorcio estará listo pronto. Sí, puedes empezar a ver lugares para la boda. Marcos, el abogado, se movió incómodamente. Incluso él parecía darse cuenta de que la falta de discreción de su cliente no ayudaba al caso. Cuando Bruno volvió, Patricia había esparcido documentos en la mesa. Señor Soler, he estado revisando este prematrimonial y hay una cláusula interesante en la página 18. Marcos cogió el documento escaneando rápidamente. Su habilidad de lectura dinámica era legendaria en los círculos jurídicos, parte de lo que hacía que valiera sus honorarios de 500 euros la hora. ¿Qué cláusula? Esto es un acuerdo estándar de hace 20 años. Estándar, tal vez, dijo Patricia, la voz manteniendo el equilibrio perfecto entre cortesía profesional y amenaza subyacente. Pero hay una cláusula de anulación, sección 18-3.2. Leyó en voz alta. En caso de infidelidad durante el embarazo, resultando en el abandono de los deberes matrimoniales, el acuerdo se anula. La sala se silenció, excepto por el móvil de Bruno vibrando sobre la mesa de conferencias. Otra mensaje de Sofía. La previsualización mostraba una foto de vestidos de novia. «¡Eso es ridículo!», gritó Bruno, el rostro poniéndose rojo. «¿Abandono? Estoy aquí sentado». ¿No abandonó nada en la cena de 20 años de aniversario ayer?, preguntó Patricia con calma. ¿O durante las 12 consultas prenatales que se perdió? ¿Las 3 ecografías a las que no asistió? ¿La clase de parto que dijo ser innecesaria porque para eso existen los médicos? Ella sacó una tableta deslizando documentos. Tenemos documentación de su aventura de 8 meses con la señorita Rosales, incluyendo recibos de tarjeta de crédito. 5.000 euros en Tiffany's el mes pasado, 12.000 en Loewe la semana pasada. El jet privado a Ibiza para un fin de semana cuando le dijo a su esposa que estaba en una conferencia en Londres. Marcos estaba revolviendo los papeles ahora. Su habitual compostura se resquebrajaba. Esto es circunstancial. También tenemos registros del hotel, continuó Patricia con calma. La suite en el Four Seasons, facturada a Industria Soler como entretenimiento de cliente. Aunque tengo curiosidad de saber qué cliente exigía champán, fresas y masaje para parejas. Deslizó la pantalla nuevamente. Y publicaciones en redes sociales, donde la señorita Rosales se refiere a usted como futuro marido. Datando de cuando la señora Soler tenía apenas un mes de embarazo. Esta es particularmente interesante. Una foto de la señorita Rosales usando un collar con la inscripción BS Forever. Supongo que BS significa Bruno Soler. No la interpretación más obvia. El móvil de Bruno sonó de nuevo. Sofía llamando. Él rechazó la llamada, pero Carmen vio la previsualización del mensaje. ¿Ya te libraste de ella, cariño? La organizadora de bodas necesita el depósito. Ella no se queda con nada.
Bruno golpeó la mesa, haciendo que todos, excepto Carmen, se sobresaltaran. Las tazas de café tintinearon y la pluma Montblanc de Marcos rodó por el suelo. Ella no trajo nada, no contribuyó con nada. Yo construí mi imperio mientras ella se quedaba en casa gastando mi dinero. Carmen habló por primera vez desde el inicio de la reunión, la voz tranquila y medida. Veremos, Bruno. La confianza tranquila en la voz de ella hizo que Bruno se detuviera. Había oído ese tono antes, generalmente justo antes de que un rival descubriera que había sido superado. Pero aquella era Carmen, su esposa tranquila y sumisa, que pasaba los días en almuerzos de caridad y yoga prenatal. La mujer que necesitaba permiso para comprar un coche nuevo, que pedía su opinión para cada compra importante, que se sometía a su juicio en todo, desde dónde vivían hasta qué cenaban. ¿Qué quiere decir eso?, preguntó Bruno. Patricia sacó otra carpeta. Hicimos una auditoría forense. El señor Soler sabe que su esposa heredó una suma sustancial cuando su padre murió hace 15 años. Su padre no era nadie, un inmigrante que tenía un pequeño taller de electrónica. Un inmigrante con 14 patentes en tecnología de semiconductores, corrigió Patricia. Patentes vendidas a Intel por 40 millones de euros. Dinero que la señora Soler invirtió sabiamente. Eso es imposible. Yo lo sabría. ¿Lo sabrías?, preguntó Carmen en voz baja. ¿Cuándo me preguntaste sobre mi familia, Bruno? ¿Cuándo te importó algo que no estuviera directamente relacionado con tu éxito? Marcos estaba revisando los nuevos documentos, el rostro poniéndose más pálido a cada página. Bruno, necesitamos hablar. Además, continuó Patricia, al asunto del robo de propiedad intelectual. Los algoritmos que Industria Soler ha estado usando en los últimos 10 años, los que generaron aproximadamente 300 millones en beneficios, fueron desarrollados por la señora Soler y están registrados en su empresa. ¿Su empresa? La voz de Bruno falló. Carmen no tiene empresa. Patricia sonrió. La expresión de un jugador de ajedrez a punto de decir jaque mate. Tecnologías Chen, constituida hace 20 años, el día siguiente a su boda. Actualmente valorada en 150 millones de euros. El silencio que siguió fue ensordecedor. La pluma de Marcos, que hacía clic nerviosamente, se detuvo en medio del clic. El teléfono de Bruno, que zumbaba constantemente, parecía haberse silenciado, como si hasta Sofía sintiera que algo monumental había cambiado. «Estás mintiendo», susurró Bruno. Carmen se levantó lenta, deliberadamente, el embarazo haciendo el movimiento elegante en vez de torpe. «Bruno, he dirigido un imperio tecnológico durante 20 años, mientras tú pensabas que estaba planeando cenas. Cada gran éxito que Industria Soler tuvo fue porque yo manipulé las condiciones del mercado para favorecer tus movimientos. Cada idea brillante que tuviste vino de conversaciones que orquesté cuidadosamente. No construiste un imperio. Jugaste con juguetes en una caja de arena que yo creé. Se acercó a la ventana, mirando hacia la plaza. El acuerdo prematrimonial es nulo debido a tu infidelidad durante mi embarazo. El robo de propiedad intelectual es fraude criminal. Me has estado robando mientras me engañabas. Entonces la pregunta no es, ¿qué gano yo en este divorcio, Bruno?, sino si presento cargos criminales o te dejo ir con algo de dignidad intacta. El teléfono de Bruno vibró. Sofía de nuevo. «Bruno», responde. «La organizadora de bodas está esperando». Él miró el teléfono, luego a Carmen, luego a los documentos esparcidos en la mesa, que mostraban que su esposa valía más de 10 veces lo que él valía. «Esto no ha terminado», dijo él, pero su voz carecía de convicción. «No», asintió Carmen, volviéndose para enfrentarlo. «Acaba de empezar. ¿Qué pensáis que será el próximo paso en el plan de Carmen?
el desmoronamiento del castillo de naipes o el derrumbe del imperio. El derrumbe, 3 días después, en un edificio que Bruno nunca supo que Carmen poseía, la verdadera historia comenzó a desarrollarse. La torre de cristal de 40 plantas en la Castellana albergaba tecnologías Chen, aunque el nombre en el edificio fuera deliberadamente genérico. Centro de Negocios Castellana. Carmen lo había comprado hacía 10 años a través de una empresa fantasma, pagando al contado en un acuerdo que había sido noticia inmobiliaria, pero manteniendo su nombre completamente fuera de ello. El edificio solo valía 50 millones de euros ahora. Carmen salió del ascensor ejecutivo e inmediatamente la atmósfera cambió. Atrás quedó la ama de casa cautelosa y respetuosa que Bruno conocía. Aquí ella era la señora Chen, CEO y fundadora, una mujer que inspiraba respeto por su inteligencia, en vez de exigirlo por acoso. «Buenos días, señora Chen», saludó David Park, su asistente, usando su apellido de soltera, con evidente alivio. David estaba con ella desde hacía 15 años, reclutado directamente del MIT, donde Carmen descubrió su potencial durante una charla que dio bajo seudónimo. «Señora Chen, la oficina de Tokio necesita su aprobación para la fusión», dijo otra asistente, acercándose con una tableta. «Señora», Forbes llamó de nuevo para la entrevista. «Están muy insistentes en presentarla en la edición de Mujeres en la Tecnología». «Dile a Forbes que espere», comenzó Carmen. Aún no. Se sentó en su silla ergonómica, diseñada para ejecutivas embarazadas, algo que mandó hacer a medida cuando se dio cuenta de que los muebles de oficina estándar no estaban hechos para mujeres gestantes. Pero pronto, 20 años escondiéndose, y Carmen finalmente podía respirar en su propio espacio. Su despacho, el que Bruno pensaba que era la sala de reuniones del Club de Lectura, daba al Parque del Retiro. Las paredes estaban cubiertas de premios y patentes, todos a nombre de Soltera o varias empresas fantasma. El premio de excelencia en innovación del MIT, la medalla de logros distintos de la Fundación Turing, el reconocimiento de su trabajo revolucionario en computación cuántica. «David», dijo ella, abriendo varias pantallas en su escritorio, «pon el último mensaje de voz de Bruno». La voz de Bruno llenó la sala, ligeramente arrastrada. Había estado bebiendo más últimamente. «Carmen, estoy siendo generoso. Te ofrezco el apartamento. No me presiones. Sabes que no puedes sobrevivir sin mi dinero. Simplemente acepta el trato y deja de hacer el ridículo. Toda esa farsa de ser dueña de una empresa es patética. Nadie se lo cree». El rostro de David se puso rojo de rabia protectora. ¿Debo redactar una respuesta? ¿Algo como mostrarle los últimos informes trimestrales? «No», dijo Carmen, abriendo informes financieros en su monitor enorme. «Deja que siga creyendo lo que quiera creer. ¿Cómo están nuestras acciones?» «Subieron un 12% desde el último trimestre. La filial de IA que usted fundó está valorada en 40 millones de euros sola. La división de computación cuántica acaba de conseguir un contrato con el Ministerio de Defensa. Esos son otros 100 millones en 5 años. Combinado con las otras participaciones, el valor total de Tecnologías Chen es de 150 millones de euros al cierre del mercado de esta mañana. Nada mal para una exsecretaria que no contribuía con nada», terminó Carmen, una pequeña sonrisa surgiendo en sus labios. David había estado con ella el tiempo suficiente para saber la historia completa. ¿Por qué lo escondió tanto tiempo? ¿Por qué dejó que la tratara así, especialmente en estos últimos años en que se volvió insoportable? Carmen se volvió para mirar la ciudad, la mano en el vientre mientras el bebé daba patadas fuertes, como si su hija ya luchara por hacerse notar. «Mi padre me enseñó paciencia. Vino a España sin nada,
Construyó su taller de electrónica y lo transformó en algo más. Cuando las grandes empresas intentaron robar sus patentes, él luchó contra ellas de forma tranquila, estratégica. Ganó porque lo subestimaron. Abrió una foto antigua en su pantalla personal. Su padre en el taller, rodeado de placas de circuito y soldadores. Antes de morir, me dijo, Carmen, busca a un hombre que te ame cuando no tengas nada, porque entonces sabrás que es de verdad. Pero nunca dejes de tener algo. Siempre ten tu propio poder oculto, por si acaso. Pero Bruno me amó cuando era pobre, dijo Carmen en voz baja. O al menos yo creía eso. Entonces, mantuve mi herencia en secreto cuando mi padre murió. 40 millones de la venta de patentes, más otros 20 millones en seguros de vida e inversiones que él había hecho. Le dije a Bruno que mi padre no me había dejado nada más que deudas, y él lo creyó, porque encajaba en su narrativa de salvarme. Abrió un gráfico financiero complejo que mostraba 20 años de movimientos de mercado. Mira esto. Cada gran éxito que Industria Soler tuvo en los últimos 20 años. ¿Ves el patrón? 3 meses antes de cada avance, Tecnologías Chen realizaba movimientos estratégicos que creaban las condiciones de mercado perfectas. Cuando Bruno quiso expandirse a los mercados asiáticos, yo ya había establecido asociaciones allí. Cuando necesitaba capital para adquisiciones, aparecían inversores misteriosos con la cantidad exacta. ¿Manipuló toda su carrera? No la manipulé, corrigió Carmen. La probé. Quería ver si el éxito lo cambiaría, si se convertiría en un verdadero socio una vez que se sintiera seguro. En vez de eso, empeoró. Cuanto más exitosa se volvía Industria Soler, más desmerecía mis contribuciones. Más me trataba como un accesorio en lugar de una persona. David abrió otra pantalla. Hablando de Industria Soler, tenemos un problema. Los auditores forenses encontraron algo significativo. Carmen se inclinó hacia adelante, leyendo los datos. Los números eran peores de lo que esperaba. Usó mis cuentas de inversión para financiar sus proyectos personales. 2 millones de euros en los últimos 3 años. Todo transferido sin autorización. Pero esa no es la peor parte. David abrió comparaciones de código. Los algoritmos que Industria Soler ha estado usando. Sus algoritmos. Él los ha estado vendiendo a la competencia como si fueran obra suya. Estamos hablando de robo de propiedad intelectual por valor de decenas de millones. Carmen se recostó, su expresión pensativa. Esto lo cambiaba todo. Bruno no solo la había engañado emocional y físicamente. La había robado mientras lo hacía y después había vendido lo robado. Patricia necesita ver esto inmediatamente, dijo ella. Pero David, quiero que empieces otra cosa. Comienza el proceso de revelar la verdadera propiedad de Tecnologías Chen gradualmente. Empieza con los blogs de tecnología. Deja que huelan el rastro. Quiero que la revelación parezca orgánica, no orquestada. Eso causará una tormenta mediática cuando se den cuenta de que usted vale 150 millones, mientras Bruno solo vale 20. Tal vez otras mujeres en mi posición se den cuenta de que tienen opciones. La independencia financiera después de los sí no es solo un sueño. Es muy, muy posible si lo planeas. David asintió. Después vaciló. Hay una cosa más. Interceptamos comunicaciones entre Sofía Rosales y alguien llamado Marcos. No el abogado de Bruno. Un Marcos diferente. Ella no es quien parece ser. Carmen levantó una ceja. Su nombre real es Sandra Kowalski. Ella ya ha hecho esto antes. Se dirige a hombres casados y ricos.
los convence de dejar a sus esposas y después les quita todo. Tiene un novio que la ayuda a aplicar la estafa. Llevan planeando esto hace más de un año. Se dirigieron específicamente a Bruno en aquella conferencia en Las Vegas, la misma donde él dijo que hizo la conexión que llevó a la fusión de Tokio. Carmen se rió, pero no había humor en ello. Claro, lo engañó desde el principio. Debemos advertirle. Carmen consideró, después sacudió la cabeza. No nos creería. Pensaría que es celos o despecho. Además, él merece aprender esta lección de la manera más difícil. Envíe todo a Patricia, sin embargo. Puede ser útil en los tribunales. Su teléfono vibró. Un mensaje de su amiga de verdad, Margarita Wilson, una de las pocas que sabía la verdad sobre su situación. Vi a Bruno en el club con esa chica. Llevaba el collar de tu abuela, ese que él dijo que se había perdido. La mandíbula de Carmen se tensó. El collar de la abuela, un simple colgante de jade que había estado en la familia por generaciones. Ella pensó que lo había perdido. Se había culpado por ser descuidada, pero Bruno lo había cogido y se lo había dado a su amante. David, dijo ella, la voz adoptando un tono raramente oído. Acelera el cronograma. Quiero que el Consejo de Industria Soler sepa quién es la verdadera propietaria de la mayoría de las acciones para el final de la semana. ¿Usted es dueña de acciones de Industria Soler? Carmen sonrió. Y era la sonrisa de una depredadora que había fingido ser presa por demasiado tiempo. El 60% adquirido a través de varias empresas fantasma a lo largo de los años. Cada vez que Bruno necesitaba capital de emergencia, yo estaba allí con un inversor misterioso. Él estaba tan agradecido, tan aliviado. Nunca cuestionó de dónde venía el dinero o por qué los términos eran tan favorables. Se levantó, moviéndose hacia la pared de cristal que daba a Madrid. En algún lugar de la ciudad, Bruno probablemente estaba almorzando con Sofía, planeando su futuro con dinero que creía que era suyo, sin darse cuenta de que había estado viviendo en un castillo de naipes que Carmen había construido y podía demoler con un susurro. Es hora de que mi jornada de transformación de mediana edad se haga pública, dijo ella. 20 años escondiéndome son suficientes. Vamos a mostrar al mundo lo que una ama de casa despreciada puede lograr cuando es subestimada. Suscríbete ahora para no perderte el próximo episodio de esta increíble historia, la explosión mediática. Bruno estaba en el podio de la sala de prensa de Industria Soler. Su cabello canoso, perfectamente peinado por el profesional, que había pasado una hora haciéndolo parecer accesiblemente exitoso. Las palabras exactas de su entrenador de medios. La iluminación había sido ajustada 3 veces para minimizar las ojeras, resultado de noches sin dormir peleando con abogados. Su expresión era apropiadamente sombría, con matices de esperanza. Había practicado en el espejo aquella mañana hasta que pareció natural. Gracias a todos por venir, comenzó, la voz cargando la cantidad justa de solemnidad. El teleprompter contenía sus comentarios preparados, pero Bruno se enorgullecía de hablar desde el corazón, o al menos parecerlo. Quiero abordar los rumores sobre mi vida personal con transparencia y honestidad. Carmen observaba desde su oficina. David a su lado con una tableta rastreando las respuestas en las redes sociales en tiempo real. Los comentarios ya llovían, la mayoría no favorables a Bruno. Después de 20 años de matrimonio, continuó Bruno, Carmen y yo hemos crecido en direcciones diferentes. Mientras yo construía Industria Soler para transformarla en la potencia que es hoy, ella no fue capaz de adaptarse a las exigencias de ser la esposa de un CEO. No fue capaz de adaptarse, se burló David. Usted literalmente dirige una empresa más grande que la suya.
Carmen lo silenció, queriendo escuchar la actuación completa de Bruno. Ella sabía que esto vendría. La necesidad de Bruno de controlar la narrativa era tan predecible como sus partidas de golf los jueves. El estrés de mi posición, las noches hasta tarde, los viajes constantes. Todo cobra su precio en un matrimonio, dijo Bruno, la voz goteando falso arrepentimiento. Carmen es una buena mujer, pero viene de un origen simple. Nunca llegó a entender los sacrificios necesarios para el éxito a este nivel. Una reportera levantó la mano. Jennifer Chan, de The Economist, alguien a quien Carmen había alimentado secretamente con historias durante años. Señor Soler, y en cuanto al hecho de que su esposa está embarazada de 7 meses, la mandíbula de Bruno se tensó levemente, una señal que Carmen reconoció de 20 años de matrimonio. Estaba irritado, pero tratando de no demostrarlo. Carmen será bien cuidada dentro de los límites de nuestro acuerdo prematrimonial. No soy un villano aquí. Mi exesposa no contribuyó con nada a mi éxito. Vivió de mi trabajo duro por 20 años y fui más que generoso. Otro reportero, de TechCrunch, preguntó: ¿Es verdad que ya está comprometido con la señorita Rosales? El rostro de Bruno se transformó en lo que él creía que era una sonrisa humilde. Encontré una verdadera compañera en Sofía Rosales, alguien que entiende la ambición, el impulso y los sacrificios necesarios para el éxito. Sofía salió de los bastidores y las cámaras enloquecieron. Usaba un vestido de marca que Carmen reconoció. Ella lo había donado a una institución de caridad el año pasado, después de usarlo una vez en una gala a la cual Bruno había olvidado asistir. La ironía no se le escapó. Sofía levantó la mano, exhibiendo un enorme anillo de diamantes que captaba la luz como un pequeño sol. Bruno me pidió matrimonio anoche. Estamos planeando una boda para la primavera, algo íntimo, solo amigos cercanos y familia. Por íntimo, quiere decir un evento de 1 millón de euros en Marbella, murmuró David. Carmen apagó la pantalla. Realmente está cavando su propia tumba, ¿no es así? Ciertamente, dijo David, mostrando la tableta. El hashtag Pobre Bruno es trending topic. Alguien encontró fotos antiguas de ustedes dos cuando eran jóvenes, antes de Industria Solar. ¿Parecen tan felices en ellas? Carmen miró las fotos. Ella y Bruno en el pequeño apartamento. Ella con un vestido simple de verano, él de vaqueros y camiseta. Ambos sonriendo a la cámara como si hubieran ganado la lotería solo por encontrarse. Recordó aquel día. Se acababan de comprometer y Bruno le había prometido el mundo. Y cumplió la promesa, supuso. Simplemente no mencionó que el mundo sería una jaula. Más tarde, aquella tarde, Carmen tenía su consulta de rutina con el obstetra en el Hospital Ruber Internacional. La sala de espera estaba llena de mujeres embarazadas en varias etapas, algunas con parejas atentos, otras solas como ella. Había dejado de avergonzarse por la ausencia de Bruno alrededor del 4.º mes. Mientras esperaba, no pudo evitar escuchar a 2 enfermeras discutiendo las noticias. Bueno, ¿viste aquella conferencia de prensa? Esa pobre mujer con 7 meses de embarazo y él desfila a la nueva novia en la TV. Hombres como él siempre cambian por modelos más nuevas, aunque honestamente la esposa parece estar mejor sin él. Imagina estar casada con ese exmarido narcisista por 20 años. Aún así, imagina ser descartada después de 20 años. Probablemente no tiene habilidades ni dinero propio. Esas esposas de la alta sociedad nunca tienen. Recibirá algún acuerdo de divorcio, pero no será suficiente para mantener el estilo de vida al que está acostumbrada. Carmen sonrió por detrás de su revista. La edición de este mes de Wired, que presentaba un artículo sobre aplicaciones revolucionarias de IA en la salud.
La periodista había entrevistado al misterioso fundador de tecnologías Chen a través de correo electrónico encriptado, sin saber que estaba hablando con la mujer embarazada, sentada en la sala de espera del médico. Su teléfono sonó. Patricia Moreno. Carmen, tienes que escuchar esto. Mis auditores forenses encontraron algo más que fraude. Bruno ha estado usando tus algoritmos de inversión, los que tú desarrollaste, y vendiéndolos a la competencia como si fueran obra suya. Estamos hablando de robo corporativo a escala masiva. ¿Cuánto? Potencialmente cientos de millones de euros en daños. Carmen, podríamos destruirlo. Querella criminal, demandas civiles, ruina financiera completa. Carmen se levantó mientras la enfermera la llamaba. Patricia, no quiero destruirlo. Quiero algo mejor. Quiero que la verdad salga a la luz de forma natural. Que él cave su agujero más profundo. Cuanto más profundo sea, más espectacular será la revelación. ¿Estás jugando a largo plazo? He jugado a largo plazo por 20 años, Patricia, respondió Carmen. ¿Puedo esperar unas semanas más? Además, quiero que se case con Sofía primero. ¿Quieres que se case con la estafadora? Quiero que tenga exactamente lo que cree que quiere, dijo Carmen. Una versión más joven y bonita que entienda su posición, que aprenda lo que eso realmente significa. ¿Qué pensáis de la decisión de Carmen de dejar que Bruno se case con Sofía? ¿Es demasiado cruel? La caída. Sofía Rosales se recostó en la suite privada del Serenity Spa, con el teléfono pegado al oído, mientras recibía su tercer tratamiento facial de la semana, todo cargado a la tarjeta de crédito de Bruno. Su voz era aguda y dulce cuando hablaba con los clientes, pero bajó a su tono áspero natural con su verdadero novio, Marcos. «Cariño, deberías ver a este idiota», dijo ella. La esteticista trabajaba en silencio, acostumbrada a que las clientes ricas tuvieran conversaciones como si ella no estuviera allí. Bruno es más fácil de manipular de lo que pensábamos. Realmente cree que estoy enamorada de él. El detective privado de Carmen, Salva, posicionado en la suite de al lado con equipo de grabación de alta tecnología, ajustó el auricular. Cada palabra estaba siendo capturada con calidad cristalina. El acuerdo de divorcio es el problema, continuó Sofía, examinando las uñas recién hechas con manicura en gel de 60 euros. Esa patética esposa suya puede que no reciba mucho debido al prematrimonial, pero cada euro que ella recibe es menos para nosotros. Aunque honestamente, ella es tan sosa y aburrida, no me extraña que la cambiara por mí. Río. Un sonido como vidrio rompiéndose. Deberías haberla visto en la gala benéfica el mes pasado, con 7 meses de embarazo, caminando como una ballena, tratando de mantener la dignidad, mientras todos sabían que el exmarido millonario estaba conmigo. Fue realmente patético. ¿Cuánto tiempo hasta que puedas divorciarte de él y sacar la mitad?, preguntó Marcos por el teléfono. Mi abogado dice que 18 meses como mínimo para parecer legítimo. Pero mira esto. El tonto ya aceptó no tener acuerdo prematrimonial conmigo. ¿Te lo crees? Hace firmar uno a la esposa, pero piensa que yo soy diferente. Hombres y sus egos. Te lo juro. Cree que, como soy joven y guapa, debo amarlo de verdad por él mismo. Lata, la asistente del spa, entró con la mascarilla facial de Sofía, con infusión de oro y tratamiento de 800 euros que afirmaba revertir el envejecimiento, aunque Sofía solo tuviera 23 años. Tengo que irme, querido. Recuerda, necesitamos que Bruno piense que, por ahora, tú eres solo mi entrenador personal. Una vez que yo sea la señora Soler y tenga acceso a todo, podemos dejar de fingir. Esas personas que hablan de independencia financiera después de los 50 pueden quedarse con sus frases inspiradoras.
Yo lo voy a conseguir a los 23. Colgó e inmediatamente llamó a Bruno, la voz cambiando a una dulzura azucarada, como al apretar un interruptor. Cariño, estoy en el spa que me recomendaste. Eres tan atento. Ah, puede que me haya pasado un poquito del presupuesto en mis compras de hoy. No te importa, ¿verdad? Vi un collar increíble en Cartier. Me recordó a tus ojos. La voz de Bruno a través del teléfono era indulgente. El tono de un hombre que pensaba que estaba ganando. Cualquier cosa por ti, querida. Carmen nunca apreciaba las cosas bonitas. Una vez me dijo que un collar era apenas carbono comprimido. ¿Te lo puedes imaginar? No tiene ni un poco de alma. Suena horrible, arrulló Sofía. ¿Cómo la aguantaste por 20 años? Me lo pregunto todos los días, dijo Bruno. Pero ahora te tengo a ti, alguien que entiende lo que significa estar con un hombre de éxito. Carmen recibió la grabación 3 horas después. La escuchó mientras estaba sentada en la habitación del bebé, que venía decorando con amarillos y verdes suaves, neutro en cuanto al género, a pesar de saber que tendría una niña. Bruno no había preguntado el sexo del bebé. Había estado demasiado ocupado publicando fotos con Sofía en Instagram. Fotos en las que parecía un tonto de mediana edad, intentando recuperar la juventud. Ella es profesional, dijo el investigador a Carmen por el teléfono seguro. ¿Este es su cuarto objetivo rico? Los últimos 3 estaban demasiado avergonzados para presentar cargos después de que ella los dejó en la ruina. Uno se suicidó. Envíe eso a Patricia, dijo Carmen con calma, pero no lo haga público todavía. Quiero que Bruno se case con ella primero. Necesita experimentar plenamente las consecuencias de sus decisiones. ¿Quiere que se case con una estafadora? Carmen sonrió sintiendo la patada del bebé. Él merece exactamente lo que cree que quiere. Una versión más joven y bonita que entienda su posición, que aprenda lo que eso realmente significa. A veces, la mejor venganza no es destruir a alguien tú misma, sino dejar que se destruyan a sí mismos mientras observas. Esa tarde, Bruno llevó a Sofía al club de campo, el mismo donde Carmen era socia hacía 15 años, donde había servido en la junta directiva durante 10, donde había hecho conexiones silenciosamente que facilitaron los negocios de Bruno, sin que él lo supiera. Carmen estaba allí para la reunión mensual del Consejo de Caridad, algo que Bruno había olvidado, a pesar de que ella se lo había recordado esa mañana por mensaje. Usaba un vestido de maternidad simple pero elegante, y las perlas de su abuela. No el collar de jade que Bruno había robado, sino las perlas de las cuales él nunca había sabido, porque nunca había preguntado sobre su abuela. Bruno entró con Sofía del brazo, el vestido de marca de ella con un corte inapropiadamente bajo para el lugar conservador. Risa demasiado alta, gestos demasiado dramáticos. «Carmen, querida», dijo Bruno en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oír. «Deberías estar en casa descansando, no intentando meterte aquí desesperadamente. En tu estado, estas noches hasta tarde no pueden ser buenas para ti». La sala se quedó en silencio. 200 de las élites de Madrid se volvieron para mirar. La presidenta del club, la señora Leonor Fernández, sin relación con el abogado de Bruno, de hecho, se sobresaltó por la grosería. Carmen se levantó lenta, deliberadamente, captando la atención de la sala con la misma presencia que usaba en las reuniones de la junta directiva, de las cuales Bruno no sabía nada. El bebé pateó mientras ella se levantaba, como si ofreciera apoyo moral. «Bruno», dijo ella, la voz perfectamente audible en el espacio silencioso. «Frecuento aquí hace bastante tiempo. Es curioso cómo los hombres nunca se dan cuenta de lo que sus esposas realmente hacen todo el día».
Se acercó, cada paso medido. Los otros miembros de la junta directiva miraban con deleite mal disimulado. Estaban esperando este momento. Pero tienes razón en una cosa. Debería tener más cuidado con la compañía que mantengo. Algunas asociaciones están simplemente por debajo de mí. Murmullos se extendieron por la multitud. Alguien susurró: ¿Ella no es la dueña de este lugar? La señora Fernández se levantó. De hecho, señor Soler, creo que debería saber que Carmen es la dueña de este club de campo. Lo ha sido durante los últimos 15 años. Lo compró con su herencia y lo transformó de una institución moribunda en el club social de élite de Madrid. Cada mejora, cada nuevo miembro de prestigio, cada recaudación de fondos exitosa, todo eso fue Carmen. El rostro de Bruno se puso blanco. El agarre de Sofía en el brazo de él aumentó. Su mente calculadora, ya reevaluando la situación. «Eso es imposible», balbuceó Bruno. «Tú eras una secretaria». «Yo trabajaba como secretaria, Bruno. Hay una diferencia. Así como hay una diferencia entre construir un imperio y llevarse el crédito por el trabajo de otra persona». Carmen se volvió hacia la sala. «Si me disculpan, tengo una teleconferencia con Tokio. Algunos de nosotros realmente dirigimos sus propias empresas». Salió dejando a Bruno de pie con la boca abierta, las uñas de Sofía clavándose en su brazo mientras ceseaba. «Dijiste que ella no tenía nada. Dijiste que ella no era nadie. Esto lo cambia todo. ¿Creéis que Bruno merece que Carmen lo perdone? ¿Qué haríais en su lugar?» El legado de una madre. David Park se sentó en el despacho real de Carmen, aquel con vistas al Parque del Retiro. No el falso que Bruno había visto una vez y descartado como intentar demasiado, coordinando con un equipo de detectives privados repartidos por 3 pantallas de ordenador. La investigación sobre Sofía Rosales, nombre real, Sandra Kowalski, había descubierto una red de engaño que habría impresionado a Carmen si no fuera tan depredadora. «Rastreamos el historial de Sofía», informó el investigador principal por videollamada encriptada. «Ella tiene un patrón. Se dirige a hombres casados durante períodos vulnerables, generalmente crisis de mediana edad o estrés empresarial importante. Los estudia durante meses, a veces años, construyendo un perfil de exactamente lo que quieren en una mujer. Y entonces se convierte en esa fantasía». Carmen revisó los archivos mientras la otra mano descansaba sobre el vientre. El bebé había estado activo toda la mañana como si sintiera la tensión. Víctimas anteriores. 3 confirmadas, 2 sospechosas. Un ejecutivo farmacéutico en Chicago perdió 4 millones en 18 meses. Un promotor inmobiliario en Miami perdió 6 millones y la empresa. Un senador de Texas. Ese se puso feo, pero le pagaron para que se fuera en silencio. Él todavía está en terapia. ¿Por qué no presentaron cargos? Vergüenza. Son hombres poderosos que no quieren admitir que fueron engañados por una cara bonita y algunos elogios. Ella es cuidadosa para que todo parezca regalos. Transferencias consensuales. Documenta todo para parecer una relación real. Cartas de amor, fotos, videos. Crea una narrativa que se sostendría en los tribunales. Carmen abrió los registros financieros de Industrias Soler. Aún tenía acceso a través de las posiciones en la junta directiva de su empresa fantasma. Ella ya le ha costado a Bruno 2 millones en 3 semanas. A este ritmo lo dejará sin un céntimo antes de que se casen. ¿Debemos advertirle?, preguntó David, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Carmen consideró. Después sacudió la cabeza. Él tomó su decisión. Además, ¿nos creería? Pensaría que es celos o despecho. Un exmarido narcisista como Bruno no consigue concebir que alguien lo esté engañando de la misma manera que él me engañó. Su teléfono seguro vibró. Un mensaje de uno de los miembros de su junta directiva en Industrias Soler.
Reunión de emergencia convocada. Bruno intentando impulsar la venta de activos de la empresa. Necesita sus acciones para bloquear.